Hola, yo soy Hilda, soy salvadoreña, vivo en el sur de la Florida, soy mamá de Mariana, una niña de 7 años, y soy mamá de María Elena, conocida en la farándula como la Titi. Ella tiene 5 años, ella nació con un desorden genético que le afecta su cromosoma 10. Es todavía el genoma humano, es algo que aún se está estudiando muchísimo. Una de los síndromes que ella sufre, pues apenas se descubrió en el 2018 y pues todos los días estamos como descubriendo alrededor de son 125 genes que están mutados, así que pues todavía no sabemos qué es lo que se le podría afectar. Por el momento, pues esta enfermedad que se llama HATS, tenemos una enfermedad celíaca, tenemos una pérdida leve del oído izquierdo y bueno, deficiencia inmune, etcétera. Y ahora tengo por acá a Erika. Erika, Hola Hilda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Vilés, soy ecuatoriana, vivo en Guayaquil y tengo a mis hijas Gabriela de 13 años y Emilia de 17, quien tiene el diagnóstico de autismo y además una malformación vascular arteriovenosa que afecta su pierna izquierda y por ende su movilidad. Emilia ha pasado ya varias veces por quirófano y realmente necesita cuidado permanente. Así es que yo soy su cuidadora al 100%. Además, trabajo aquí en casa con un restaurante y buscamos compartir con ustedes nuestra vida diaria que la vivimos con la discapacidad en casa. tal cual. Y eso es lo que queremos ser. Somos un podcast, bienvenidos. Nuestro podcast se llama La discapacidad a puertas abiertas. ¿Por qué? Porque somos un espacio hecho desde la vida real, desde lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Acá vamos a abrir las puertas de nuestras casas para mostrar cómo en realidad se vive la discapacidad. Queremos hablar de eso, de lo que casi nadie quiere hablar por A por B motivo, a veces por vergüenza o porque el día a día no te lo permite, porque tenemos tantas cosas que hacer con nuestros niños que al final pues la vida se nos va y no mucha gente habla de esto y es por eso que quisimos abrir este espacio para mostrar y sobre todo pues para que otras mamás allá afuera sepan que lo que ellas están viviendo también habemos muchas otras que lo vivimos y que es normal y que pueden encontrar en nosotros también una casa, una tribu a la cual ellas pueden recurrir. Exactamente, Hilda. Y en el espacio de hoy, en el episodio número 1, vamos a hablar de cuando la discapacidad entra a casa, ese antes y después que nos sucede en la vida, de los silencios incómodos que rodean la discapacidad y de la sensación de no saber qué hacer cuando nosotros recibimos un diagnóstico. Bienvenidos. Y es curioso, tú sabes, mañana se cumple 8 de enero para mí. Se cumplen ya 5 años de ese día que voy a recordar toda la vida, el día que el genetista de María Elena, de Titi, nos dio su diagnóstico. Y puedo recordarlo como que si hubiera sido ayer. Era tanta incertidumbre, fueron 6 meses de no saber qué era lo que le pasaba, solo teníamos muchos síntomas desde que nació, sabíamos que algo no andaba bien. Y fue hasta ese día, 6 meses después de que había nacido, que nos dieron el diagnóstico. Fue como un baldazo de agua fría. Eh, no sabes, no entendés y al final es algo que tú no te esperas. No sé si alguna vez tú oíste este poema que se llama Welcome to Holland, Bienvenido a Holanda. Fue escrito este poema, este ensayo por Emily Kingsley. Ella era escritora de Plaza Sésamo y ella tiene una hija con síndrome de Down. Y en este ensayo o en este cuento, ella hace como una metáfora o un símil entre esperar un bebé y un viaje. Y un viaje planeado, por ejemplo, en el ensayo a Italia. Y entonces tú, bueno, te imaginas Italia, estar en todos esos viñedos, comer riquísimo, ver qué ropa te vas Exacto. a poner, Eh, tenés tu maleta ya hecha, los tours, todo. O sea, es un clima a veces cálido, lindo, ¿no? Y de repente llegas en el aeropuerto ya con tu sombrero, con tus lentes y ¡boom! Llegaste a Holanda.
Holanda. O sea, que completamente diferente, no te sirve todo lo que llevabas, los tours que habías planeado ya no te sirven. Planeado, Y total. ojo, Holanda es hermoso. A ver, Holanda tiene unos molinos de viento preciosos, tulipanes, hermoso, pero es diferente a Italia. Y es precisamente así como se siente cuando te dan ese diagnóstico, cuando recibís. En mi Ujú. caso, yo sí, cuando la recibí, no tenía claridad de lo que tenía, pero sí sabía que algo no estaba bien. Entonces, fue un símil bastante similar, ¿no? Como lo describe ella. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso se dio como más paulatino, o sea, ya Emilia tiene 17 años. Hace 17 años atrás el autismo no era tan mencionado como ahora, no habían tantas herramientas. Entonces yo particularmente jamás había escuchado autismo, más. Entonces, todo se dio cuando el desarrollo de ella fue particularmente normal, por decirlo de alguna manera. Yo no tenía niños cerca para tener ese tipo de comparación que tú dices, mira, ya el año y medio camina, ya dejó los pañales, mis sobrinos estaban lejos, o sea, no tenía eso, era mi primera hija. Entonces, fue un conjunto de todo, ese desconocimiento. Entonces, ella cuando entró al jardín a los 3 años, es cuando recién, porque ella estuvo rodeada siempre de adultos. No, yo no Ujú. tenía otros niños aquí en casa, ni vecinos, o sea, eran casos así como muy particular. Entonces ella entró al colegio, al kinder, y fue cuando la maestra me menciona que ella en los recesos se quedaba en el salón, no salía a compartir, que tenían una canción que siempre la repetía y cosas así. Entonces fue como que la que me dio la pauta para buscar, eh, ver de qué se trataba. Entonces ahí en ese tiempo, 3 años y medio, comencé la búsqueda, ¿ok? Y como tú dices, ya con esto comencé a tener más, yo trabajaba, era empleada de lunes a viernes, de lunes a sábado, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 7, 8 de la noche, o sea, tú tienes hora de entrada, no tienes hora de salida. O sea, todas esas cosas son circunstancias que en ocasiones no te permiten estar presente al 100% con tus hijos. Entonces, en mi caso fue eso. Y y yo cuando comencé ya a tener ese mensaje de la maestra, esas alertas, entonces yo como que comencé a estar más observándola y comencé a notar estos ciertos rasgos, ¿no? Entonces comencé así mismo a buscar ayuda. Fui donde un psicólogo, fui donde otro, fui a un centro, fui a otro centro. Y en eso me tomaron, Hilda, Wow. año y medio hasta que a los 5 años Emilia recibe el diagnóstico que tenía autismo moderado, ¿ok? Y pues lo de la pierna, eso se empezó a notar en el pie a raíz de una cirugía que tuvo a los 27 días de nacida. No tenía ni el mes cuando Emilia ya había entrado a quirófano. Y eso, el médico no me dio suficiente información, me dijo que era algo que era como muy, como que no le dio la importancia, que era algo leve, que con el tiempo tendía a desaparecer exactamente ese hemangioma, que fue como él lo mencionó. Y bueno, pasó el tiempo y no desapareció. Lo que eso hizo fue pronunciarse aún más y completar su desarrollo en su pierna completa, porque eso empezó por el pie, básicamente, en su pie izquierdo, en el empeine. Y luego comenzó al tobillo, a la pantorrilla, a la rodilla, hasta que se generalizó en toda su pierna. Entonces, y hasta el día de hoy, te soy honesta, 17 años han pasado. Y Emilia, para el tema de la pierna, ha pasado como por 5 diagnósticos. Wow. ¿Ok? Porque el primero fue el hemangioma, después vino que era un síndrome de Klippel, luego después que era un síndrome de Parker-Weber, y luego después que entonces era una condición genética que era una malformación arteriovenosa congénita. Y bueno, o sea, honestamente, al día de hoy
el diagnóstico sirve para el tema médico, pero como mamá ya no me interesa ni siquiera el diagnóstico como tal, sino que Emilia se recupere de esa situación. Hemos encontrado un tratamiento nuevo que hemos puesto en práctica este 2025, a mediados de 2025, y estamos realmente con toda la fe en Dios y la esperanza de obtener resultados positivos de este último tratamiento que hemos encontrado. Y así se nos fue el tema de encontrar un diagnóstico y de recibirlo. O sea, en mi caso no me dio tanto tiempo a pensar. Yo venía con la pérdida de mi mamá que había fallecido, estaba con Gavisita recién nacida, entonces era como que el dolor de mi madre, con una niña que me necesitaba, con una bebé que me necesitaba al 100 para dar pecho, para atenderla, y con Emilia que también me necesitaba. O sea, era como, en cierta manera era como partirme en dos, pero porque Gaby no se podía sostener por sí sola, o sea, ella tenía, ¿qué? 4 meses, 5 meses. Entonces es como que tú no sabes a quién darle más atención porque las dos merecen tu 100%. Entonces, sí es como en esa parte es como complicado, uno como mamá, pero, pero ahí estamos. Salimos Mira, adelante y seguimos. para mí es un duelo constante, o sea, y es un duelo, porque al final yo esperaba una bebé sana ¿Mm? y recibí una bebé Como que, todas. Sí. ¿ves? Entonces, Ujú, al final es un duelo por algo que esperabas, que en tu mente tenías, pero que no vino. Y no es un proceso lineal, sino que y así es el duelo, ¿me entiendes? O sea, el duelo exacto, son estas montañas rusas sí, en donde a medida pasa el tiempo lo vas aceptando, pero no correcto. necesariamente, o sea, ¿Se se te vuelve olvida. lineal con el tiempo? No. No, para nada. O sea, No, 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 ponerle, no. Tú lo aceptas, exacto, pero aprendes a gestionar esas subidas y bajadas. exactamente. Sí. Y al final, o sea, en mi caso, yo me acuerdo al inicio, eh, yo miraba el resto de familias y yo decía, wow, o sea, y no me gusta la etiqueta normal, pero sí, es válido. Miraba las otras familias normales y yo decía, bueno, ¿y por qué ellos hasta con 3, 4, 5 hijos, todos normales, sanos, y por qué a mí no me tocó? Y, y ahí entra el por qué yo nuevamente, y Ujú. hasta ahí, eh, no sé, debilidad o donde dudas de tu fe, ¿sí? Porque decís, Dios mío, y ahí entra, en mi caso, yo tengo una formación cristiana católica, y en mi caso entraba nuevamente aquel Dios castigador y decía, Dios mío, ¿por qué me castigaste? Si yo no me lo merezco, si yo he sido ¿Qué buena, yo hice? cuando ayudo, Te pones a ayudo. pensar, te pones a pensar, o sea, ¿qué hice? O sea, yo tengo 44 años hoy, pero bueno, ahora ya no lo hago, pero en el momento, o sea, es como que, ¿qué hice a los 20? Tal Ujú. vez porque hice esto Sí, es lo exacto, es lo que está resultando ahora. ¿Será exacto. porque hice lo de acá? ¿Es lo que está resultando lo de acá? Porque es verdad, o sea, el tema de la religión marca mucho, y cómo nos lo enseñan, porque yo también tuve enseñanza católica en el colegio y en mi casa. Y no es que está mal, yo sigo siendo católica, como ahora a hacerlo, eh, pero el tema es cómo nos lo presentan a Dios, incluso en las clases, en el colegio. Si tú haces algo mal, Dios te va a castigar. O sea, ese punto, ¿no? No más allá de que nos presenten un Dios de amor, un Dios de compasión, misericordioso, que te acompaña, que te ama, que te protege, que te provee, o sea, todas estas cosas que luego las aprendí ahora de adulta, es como que si haces esto, Dios te va a castigar. Porque es que eso te hacen los papás y así, con el dedo Ujú, así. Entonces, si te portas mal, Dios te va a castigar. Pórtate bien, porque Dios te está viendo. Pero es un Dios que te está viendo para cuando medio te viraste, ahí caerte. Entonces, es como que todo esto tú te lo llevas. Obviamente, te puedes mudar de casa, de país, pero tú te lo vas llevando contigo. Y exactamente. cuando pasan este tipo de cosas, tú flaqueas, dudas,
te da miedo, te da miedo, porque, porque muchas veces incluso a mí en mi caso particular no me pasó porque Emilia fue la primera, pero como Emilia, hasta que yo estuve embarazada de Gaby, no tuve un diagnóstico definido. Era como que no tenía esa etiqueta todavía. Pero hay papás que de pronto tienen a su primer hijo y salió con una condición y luego tienen miedo de tener otro hijo porque piensan que puede salir con lo mismo o con otra cosa. Entonces hasta se limitan a tener una familia más grande. Y todo eso pasa por la programación de casa y del entorno en el cual nos criamos desde pequeños y que nos va acompañando y lo vamos arrastrando hasta que después de grande pues vamos dándonos cuenta que no nos sirve y lo vamos dejando. Y es ahí donde al final es importante esos pasos que das después del diagnóstico. Y para mí, de Ujú. las cosas que más me ayudaron fue buscar ayuda. Y yo no sé por qué, tal vez en nuestra cultura o porque venimos de nuestras mamás que eran baby boomers, que era como mal visto que una mamá no pudiera ella sola o que una mamá, o sea, dijera, hey, no puedo, ayuda. Y nos callamos y muchas veces es como por vergüenza, van a decir que para qué fui mamá si me estoy quejando o este tipo de cosas, ¿no? Pero para mí fue básico no solamente buscar ayuda en mi entorno, sino también ayuda profesional. O Profesional, sea, sí. yo hablé con mi psicóloga, busqué ayuda con sacerdotes también, con guías espirituales, porque me sentía mal y yo sabía que tenía que estar bien para poder apoyar a mis dos hijas y sobre todo pues a la chiquitina, porque era mucha incertidumbre. Y no fue hasta que me senté, me acuerdo, con un sacerdote y yo le decía, pero padre, yo paso rezando y pido el milagro y pido el milagro y el milagro no viene. Y entonces, ¿por qué Dios me sigue castigando? Y me dijo el sacerdote, jamás se me va a olvidar, es que tú estás entonces desafiando a Dios en el sentido de que tú estás diciendo que Dios se equivocó, que esto está mal y al final tú lo que tenés que pedir es una certeza y paz y confianza en que sabes que Dios sabe que todo es para tu más alto bien y que todo lo que acontece favorece. Entonces al final me costó, no te voy a negar, o sea, me costó, pero al final dije, ¿sabes qué? Suelto y confío, Ujú. Sí. literal. O sea, pues suelto y confío, ok, Señor, tú sabes al final por qué Dios, universo, divinidad, como le quieras llamar, en mi caso, pues yo creo en Dios. Y fue, ok, listo, suelto y confío. Y así fue como con el tiempo, entonces ya empecé a ver a toda la situación ya como una oportunidad. Suena bastante cliché, tal vez para la mamá que acaba de obtener el diagnóstico piensa que eso no va a pasar, pero este es el mensaje, créemelo, todo pasa. Y es como tú le des vuelta a la situación y empecé a saber en mi caso, a mí me sacó de mi zona de confort. O sea, yo estaba muy cómoda con mi vida y llegó la tití y empezó a cambiar todo y a desafiar todo. Igual que tú, el trabajo 9 a 5 ya no existe porque no se puede, porque tengo que cuidar a una niña 24/7 y empezar a Sí. ver, ok, no me puedo quedar llorando, tengo que ver qué hago. Y así fue empezar a desafiar mi mente y empezar a ver qué hago para generar para ella, empezar a pensar. Y fue ahí donde al final hasta nos convertimos en inversionistas de la bolsa de valores. O sea, al final uno va desafiando y al final lo que tú decís, o sea, la discapacidad al final llega a potencializar todos esos habilidades que tal vez las tenías dormidas y que no era, y que si no fue por este evento, digámoslo, Exacto. traumático, que no Ujú. lo sacás. Y eso es lo bueno. Para ti, Erika, ¿cuáles crees que son como esos pasos claves eh, que das después de un diagnóstico? O sea, que vos decís, ok, uno, dos, tres, ¿cuáles crees que sean? Ok, comparto contigo y de lo que acabas de decir, yo pienso que el número uno es ayuda profesional, ¿ok? Y para la mamá que está recibiendo un diagnóstico ahora, que vaya con
con todas las dudas. O sea, ¿qué pasa? Uno tiene como esa vergüenza, ese miedo, no habla. ¿Ok? Entonces, no, tú tienes que ir, a ver, hasta la duda más mínima que te parezca la más tonta, tú pregúntala, pregúntala, ¿ok? Porque entonces como que no pregunto esto porque me parece como que, pero te vas llevando esa duda a casa. No, ayuda profesional y pedirle claridad al profesional. Algo que yo hoy por hoy le puedo recomendar a toda mamá es que aunque no sepas qué te va a decir el profesional, qué diagnóstico va a tener tu niño, porque de pronto tú ya tienes una noción de algo y lo llevas a un profesional por eso, para que te aclare y dele claridad. ¿Qué pasa? Yo pasé año y medio dando vueltas y cambiando de médico porque el médico no me daba claridad. Ujú. O sea, no me decía esto va a tomar 3 meses, yo tengo que evaluar a la niña por 3 meses, el primer mes voy a hacer esto, el segundo mes voy a hacer esto y al tercer mes es la única manera que yo le voy a poder determinar lo que tiene la niña y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces tú vas a una sesión, vas a la siguiente sesión, vas a la tercera, o sea, tú ya llevas un mes yendo a sesiones Claro. y tú no escuchas una claridad del especialista. Y entonces tú dices, estoy perdiendo el tiempo. Y te mudas a otro médico. Y te mudas a otro centro. Y en esa búsqueda, porque tú quieres Ya. certeza, o sea, quieres Ujú. claridad, quieres discernimiento sobre la situación. Y entonces resulta que no queriendo lo estás haciendo mal, porque no estás dejando avanzar al profesional y estás perdiendo el tiempo y en el otro vuelves a empezar. Porque tú no le vas a llevar lo que hiciste el mes acá y el de ella dice, no, es que tengo que empezar de cero, porque yo no la he visto, porque la tengo que evaluar otra vez. Y esa es la parte, o sea, ayuda profesional y Ujú. pedirle claridad y no tener miedo de esa claridad, no tener miedo de esa claridad, porque es la única que te va a dar la pauta para saber qué hacer, para saber qué pasos van a seguir después de eso. Eh, Otro punto importante es que te autoeduques, ¿ok? Sea hoy por hoy hay muchísima información, o sea, lo que nosotros tenemos hoy no había hace 20 años atrás o 30 años atrás para papitos que tuvieron que pasar por esto 30 años atrás. La tuvieron difícil. No es que digo que ahora sea fácil, pero ahora tenemos información más a la mano. Ujú. Entonces, te puedes autoeducar con fuentes que sean realmente fiables. No Mm. busques cualquier tampoco, Ujú. ¿no? Pero sí, o sea, tienes libros, asiste a talleres. En toda comunidad hay la asociación de autismo, la asociación para los papitos con chicos con síndrome de Down. O sea, hay mucha información. Te puedes acercar y también tomar estos talleres porque tú te tienes que educar. Tienes que educar para saber cómo gestionar a tu hijo y cómo gestionarte tú, porque es necesario, es importante. Uno se convierte de mamá o papá a cuidador y tú cuidas y sostienes, tú cuidas y apoyas y no solamente a tu hijo con la condición, a tus otros hijos, a tu pareja, pero ¿y a ti quién te cuida? ¿Quién te ayuda a gestionar tus emociones? Entonces es importante, retomando, buscar un profesional, pedir claridad al profesional sin miedo, porque es la única manera en que tú vas a poder seguir los pasos que vienen más adelante. El tema de educarte, sea de manera gratuita, sea pagando un taller, con libro, pero educarte sobre lo que tiene tu hijo. Y, y no lo dejo para el último, pero para mí no es lo menos importante, más bien fue lo primero, es Dios. Dios, tu refugio es Dios. Tu refugio es Dios. Y realmente lo que tú mencionabas sobre eso, em, tú no sabes por qué te está pasando esto. Dios lo sabe. Ujú. Dios lo sabe. Yo era una mujer invisible, o sea, a mí, mira, si a mí no me tomaban en cuenta, no me mencionaban, yo era la chica, Eli, Eli. Yo no salía, yo pasaba en la casa con mi mamá, me invitaban a salir, ay, no, qué pereza, no, prefiero ver una película. Y yo era eso. Me considero una mujer inteligente. Yo fui muy
o sea, muy aplicada a mis estudios. Yo llevaba la bandera todos los años, pero, pero era una chica invisible. Y si no fuera, como tú lo dijiste hace un momento, si no fuera por el tema de Emilia, por la condición que la acompaña y que vino a nuestra casa, porque es eso, o sea, la condición no solamente es a tu hijo, la condición acompaña a la familia, todos los miembros de la familia. Yo nunca hubiera sido capaz de alzar mi voz, porque Emilia no tiene una comunicación directa, pero no una conversación de decir yo me siento así, quiero, me duele esto, oh, qué linda mañana. Entonces, que resulta que yo tuve que convertirme en su voz. Ujú. Y al verme obligada a hacer eso, yo comencé a ver un crecimiento en mí, un crecimiento personal que luego lo fui desarrollando intencionalmente y que pues hoy, mira, nos ha llevado aquí a crear este podcast que me encanta, maravilloso, porque podemos compartir nuestras vivencias, pero más allá de compartir, ser esa voz de esa mamá, de ese papá en casa, que se siente que no es escuchado, que se siente solo, que se siente intimidado por la condición, por el diagnóstico. Entonces, todo tiene un propósito. Entonces, es eso. Exacto, total, total, y me encanta. Y recapitulando como los pasos, al final lo comparto contigo, para mí lo más importante fue entender el diagnóstico. En mi caso, como era un diagnóstico tan certero, porque no hay cómo cambiar los genes, ¿no? Entonces era un papel que ya me decía, claro, estos son los genes que están mutados o modificados, que no deberían de estar así, fue como más científico, llamémoslo. A pesar de que tiene mucha Ujú. incertidumbre, pero ya lo tenía en un papel. Esto es y no hay a dónde cambiarlo. Busqué fuentes, como tú decís, fuentes fidedignas. En el caso del genoma humano, hay una organización que investiga el genoma humano que se llama OMIM. Y entonces ahí me fui, investigué, me hice una genetista. Cada vez que voy al genetista me dice, ya viene la que me hizo el trabajo, porque yo le llego con las hojas de Excel con todos los genes. Mira, aquí están todos los genes, estas son las enfermedades que podría tener. Y bueno, te vuelves una especialista. Sí. Eso fue el punto número uno y muy importante, entender, averiguar. Como tú decís, hoy en día ahí está la inteligencia artificial y te lo da un poco más sencillo, siempre buscando esas fuentes fidedignas. Dos, y muy importante, yo busqué grupos de papás. En Facebook hay muchos grupos y yo me puse a buscar estos grupos de necesidades especiales en el sur de la Florida. Y entonces hay muchos papás, por ejemplo, que ya han pasado por todo esto y me dieron como un poco de luz de hacia dónde ir. Y así fue como descubrí la otra organización que se llama RARE, que es raro en inglés, RARE, Ok, sí. que es una organización de enfermedades raras. Y entonces a través de esta organización pude entender también un poco más la parte de, el problema genético de María Elena. Punto número dos. Luego, punto número tres, en el caso de Estados Unidos, yo que estoy en Estados Unidos, es entender los recursos que hay disponibles, tanto públicos como privados. Yo sé que en el caso de Latinoamérica esto es completamente diferente y vamos a hacer un episodio acerca de los recursos que hay en ambos lados porque es muy válido. Y eso a mí también me ayudó mucho porque yo no sabía, por ejemplo, ya necesitaba un aparato de audición y yo no sabía y lo hice a través de recursos privados y era algo que me lo daba el gobierno, por ejemplo. Entonces eso es muy importante poderlo entender. Ajustar la dinámica familiar, lo que tú decís con tu otra hija, con Gaby, o sea, igual acá. Yo en mi caso le entregué, en otras palabras, la hija mayor a mi esposo y le dije, bueno, yo me voy a tener que hacer cargo de la chiquita más y ayúdame tú con la mayor, porque era pues más complicado. Algo tan básico como un calendario. Si yo te contara la cantidad de veces que he ido al doctor y no tenía la cita ese día. Y es como, pero y no era hoy, no, es mañana, y oh Dios. O las veces que, ¿y qué pasó? ¿Por qué no vino la cita? ¿Cómo que cuál cita? Que tenía una cita. O sea, yo estoy hablando que yo te voy al doctor alrededor de 5, 6 veces, a veces en la semana, cuando me tocan follow-ups, seguimientos con doctores. Entonces, eso es súper importante. Un calendario básico, por favor, háganme caso.
Y nuevamente, para mí, la parte más importante es buscar ayuda, ya sea profesional o ya sea encontrar la Ujú. famosa tribu que te va a dar apoyo. No tengas pena, no tengas vergüenza. Hay momentos en donde nos sentimos súper ofuscadas, frustradas, tristes. No te enconches, no te metas abajo de tu cueva. Salí de sí. En esos momentos es cuando más necesitas ayuda y necesitas ser sostenida, ¿sí? Y al final no estás sola. Si no encontrás esa tribu allá afuera, aquí estamos nosotros, hay virtual. Escribinos, déjanos un comentario, mandanos un privado. eh, Te vamos a ayudar. Podemos hacer un podcast específico para lo que tú estás pasando. Entonces, recurrí. Erika, ¿qué pensás? Sí, sí, total. Mira, incluso nosotros nos reunimos, como tú dijiste, y formamos una asociación de padres de chicos con autismo, que aquí en Guayaquil se llama APADA, Ay, Guayas, qué lindo. ¿ya? Y es eso, y perder esa vergüenza. Yo, incluso en asociación, Hilda, es como que te da pena decir lo que te pasó. Y entonces es como que estamos reunidos así sea por Zoom y entonces es como que están callados, como que todo como muy formal. Y yo siempre como, créeme que yo me he hecho muy parlanchina después de no hablar. Por eso te digo, después de no hablar, yo me he hecho muy parlanchina. Es como que cuando nos reunimos, yo siempre trato de poner la nota de humor, de romper ese Hielo. frío que se Ujú. siente, ese hielo, porque al final es eso, o sea, queremos ayudar a nuestros hijos, pero también queremos ayudarnos nosotros y no podemos ayudarnos desde una postura sí, ujú, sí, mira, no, 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 o sea, tenemos que tener esa comprensión, ese dinamismo. Ay, mira, a Emilia le pasó tal cosa y conversarlo, pero conversarlo de manera abierta, nadie te va a juzgar. Sea, es que nadie te va a juzgar porque todos hemos atravesado por lo mismo o tal vez unos más, unos menos, pero si tú te encuentras con un grupo, ten por seguro que nadie te va a decir, uy, y no hiciste nada, uy, pero ¿por qué recién vienes a hacer algo a estas alturas? Nadie lo va a hacer porque en su momento todos los que están ahí en ese grupo Pasamos por eso. pasaron por algo similar, pasaron por su cita de diagnóstico, pasaron por un duelo, pasaron por una rabieta, pasaron por una queja, pasaron por una duda. Todos, todos hemos pasado por eso. Entonces, no te sientas la rara, no te sientas la que no encajo porque recién me diagnosticaron a mi hijo y ustedes ya tienen 10 años. No, porque todos hemos pasado todos. Entonces, más bien, lo que vas a encontrar es apoyo, vas a encontrar contención, vas a encontrar empatía. Eso es lo que vas a encontrar. Y si te abres, vas a encontrar amigos. Entonces, y yo pienso que esa es la parte que la voy a poner en práctica acá en la asociación, es de apoyarnos más, de entregarnos más, de ser más amigos, porque al final de cuentas, nuestros hijos están creciendo. En mi caso, Emilia tiene 17 y la mayoría de los papitos que estamos en la asociación, sus hijos tienen 19, 20, 14, 21. O sea, ya son adultos Adultos. jóvenes. Ujú. Entonces, tenemos que encontrar ese apoyo Y es por y eso que eso. nacimos y aquí Sí, sí, sí. estamos. Sí, de Y verdad es que eso. a mí me hace mucha ilusión eh, y encontrarte a ti a través de Yael fue algo muy lindo, maravilloso, porque hemos podido conectar, no nos conocemos en persona, pero es como que si el día que nos veamos va a ser como que ya nos conociéramos de toda la vida. Entonces, Exactamente. es lindo porque nunca hemos de la una a la otra encontrado una mirada que te juzgue, una palabra que diga, ay, pero yo lo hago diferente o yo lo hago mejor. Eso no hay, eso No, no hay. Aquí estamos para compartir, para hacer tu contención, porque tal vez nosotros ya tenemos un camino más recorrido, pero no significa que somos mejores.
Así es, Estamos aquí para apoyarte y para nosotros también aprender de ustedes. tal cual, Para tal nosotros cual. también aprender de ustedes. Entonces, eso, yo realmente estoy muy ilusionada, muy contenta de todo lo que se viene a raíz de este podcast. Y sí, y bueno, no nos queda más que esperarlos en el próximo capítulo. Vamos a estarles presentando un capítulo cada semana y así, a hablar